Seguimos meditando sobre la oración desde el texto de Mateo, esta vez desde el capítulo 6, versículos del 7 al 15. Jesús va a enseñar a sus discípulos a orar. Para Mateo, recuerden, es muy importante lo que ya les he comentado. Mateo está enseñando a una comunidad judía. Por eso esa catequesis antes de la enseñanza de la oración, del cómo se debe orar. Porque él quiere contraponer lo que hacen los fariseos con lo que se debe hacer o con lo que hace Jesús y nos dice que debemos hacer. Entonces recordemos que nos dice que tiene que ser una oración sin palabrerías, que no es una oración para que nos vean, que no necesariamente tenemos que hacerla en público. Y esta parte es importante. ¿Por qué? Porque la oración era totalmente institucionalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que había establecidas las horas para ir al templo y para orar y lo que se debía orar. Y solo unos cuantos podían dirigir la oración. Entonces la primera enseñanza es, nosotros tenemos una oración litúrgica establecida que es beneficiosa, que es comunitaria, que enriquece nuestra vida. Pero Jesús va a decir, cuando estés a solas, es decir, es necesaria una oración personal en un lugar en el que es propicio para tu encuentro con el Señor, a solas, en donde tú le puedas hablar a Dios. La oración litúrgica no tiene nada de malo, al contrario, es enriquecedora para nuestra vida y para nuestra oración personal. ¿Cuál sería el elemento a tener en cuenta? Si la oración litúrgica, es decir, la que encuentro en la celebración de la Eucaristía, la que encuentro en las celebraciones litúrgicas, no enriquece mi oración personal, yo tengo que preguntarme qué está pasando. O si por demás ni siquiera me invita a la oración personal, sino que yo misma digo que me basta la oración litúrgica como oración, estoy dejando de lado la importancia y el bien que tiene la oración personal para mi vida. Y Jesús va a enseñar la oración del Padre Nuestro, que por muy breve que nos parezca, es muy enriquecedora. Pero quiero dejar en principio algunas cosas claras. Jesús no se la ha inventado, ni le llegó por magia a su mente y a su corazón. Jesús va a recoger en esa oración quién es ese Padre con que lo ha enviado a Él y con quien Él se relaciona y cómo es esa experiencia de la llegada del reino a la persona. Es decir, quien está orando, Jesús, está hablando de quién es ese papá con el que se relaciona, pero también lo que hace ese reino que ha llegado con él. Y por eso vamos a ver que el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Porque la más importante enseñanza de Jesús, y ese es el objetivo del Evangelio de Marcos, de todos, pero Marcos puntualmente va direccionado a mostrar quién es ese papá que nosotros no vemos, no conocemos por los sentidos, pero que está ahí. Y Jesús lo primero que va a decir es que es un papá para todos. Y hace poco les decía que Dios no tiene enemigos. Es decir, mi enemigo no es enemigo de Dios. Yo puedo tener enemigos, pero Dios no hace de ese su enemigo. Ese sigue siendo su hijo amado. Y por eso lo llama nuestro, porque es para todos. Es el papá de todos. A todos nos ama. A veces podemos pensar, por las situaciones que nos ocurren, que Dios no nos ama. Pero eso obedece más al criterio de cada uno, a la manera de pensar, a las emociones de cada uno.
Por supuesto que Dios nos ama a todos y de la misma manera. Es más, si quedara una sola persona sobre la tierra, Dios no lo podría amar más, porque no habría cómo amarlo más. Simplemente lo seguiría amando. Entonces Jesús le dice a ese padre, lo considera como santo, nos lo va a decir, nos los ha dicho, sed santos como su Padre es santo, y le dice, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Que cuando nosotros oramos, no podemos olvidarnos que el reino es una realidad y ha sido lo que Jesús nos ha venido a traer. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Muy brevemente diría que es el establecimiento o el reconocimiento o la aceptación del señorío de Jesús en nuestra vida y de querer vivir de acuerdo a sus enseñanzas. No es un reino terrenal como creían los israelitas, no es un reino que se consigue por las guerras, no es un reino de un linaje especial, sino que es un reino que nos viene a traer todo lo que Dios nos da y a enseñarnos a vivir como hijos de Dios, como hijos amados de Dios. Por eso el reino llega cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, pero no está establecido. El reino se establece en la medida en que, como ya lo mencioné, vamos aceptando la enseñanza de Jesús, viviendo de acuerdo a ella, y eso se llama conversión. Hágase, Señor, tu voluntad. Y esa es una frase que a veces se nos vuelve de cajón. Hágase, Señor, tu voluntad. Como si todo lo que aconteciera fuera la voluntad de Dios y nos olvidamos que la voluntad de cada uno de nosotros, que Dios nos la regaló, también está comprometida con lo que pasa en nuestra vida, con las decisiones que tomamos y la manera de vivir. Así que no nos podemos esconder sobre eso es voluntad de Dios. No, tenemos que revisarnos cómo estuvo involucrada mi voluntad en lo que está aconteciendo. Hágase, Señor, tu voluntad, venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo. Es una manera de Jesús decir, sobre todo lo creado. Porque nadie sabe dónde está el cielo. Pero si miramos el cielo de la creación, vemos que está en todas partes. Pues así está Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Dios está en todas partes. Danos hoy nuestro pan de cada día. En esa oración personal, por supuesto que nosotros podemos presentar a Dios nuestras necesidades, las temporales, las de vida, sin olvidarnos que la gran necesidad es recibir el reino que nos va a llevar a la vida eterna, que va a hacer posible que vivamos la vida eterna. Entonces, el mismo Jesús nos va a decir que cada día tiene su propio afán. Nosotros somos muy anticipados. Nosotros estamos pidiendo cosas para dentro de 10 años y no es que esté mal, pero no lo debemos hacer sin olvidarnos de las que están pasando hoy. Entonces, es poder presentar ante Dios esas necesidades temporales, por supuesto que sí, pero sin olvidar que nuestra necesidad más grande es la salvación. Y nos habla también Jesús del perdón, que ya nos va a hablar de no juzgar al otro, pero nosotros a veces confundimos el no juzgar con no atrevernos a lanzar ningún criterio. Ese juicio que Jesús está hablando ahí está relacionado es con el juicio de indicar quién se salva y quién no, de juzgar las obras de las personas y ser nosotros los que indiquemos si se van a salvar o no se van a salvar. El mismo Jesús va a decir que solo su Padre dirá el lugar que le corresponde a cada uno. Por eso nosotros no podemos hacer ese juicio. Pero no es
que no podamos decir un criterio o un pensamiento o una palabra que ilumine a la familia, a los hermanos, a los amigos. Inclusive un llamado a la corrección no es juzgar. Al contrario, ¿cómo va a ser juzgar un llamado a que retome el camino o a que retomemos el camino? Entonces por eso nos habla del perdón, de lo importante del perdón. Y cuando nos habla de no juzgar, nos dice precisamente que nosotros estamos mirando siempre lo que le hace el otro y nos olvidamos de lo que hacemos nosotros. Si nos preguntáramos cómo nos ven los otros, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Qué pensaríamos? Pues seguramente también tienen criterios sobre nosotros. Pero eso, lo que debe hacer es invitarnos a revisarnos para ver si esos criterios están de acuerdo o si son errados. Y si son ciertos, pues simplemente tener la intención de cambiar. Enseñó Jesús a los discípulos a orar, porque Él no quería que se alejaran del templo ni de las celebraciones del templo, pero sí quería enseñarles que así como lo hizo Él muchas veces, nos podemos acercar a Dios con esa oración personal, que cuando dice cuarto no tiene que ser en un cuarto, pero sí en un lugar propicio para esa intimidad, para abrirnos a Dios. Y tenemos que revisar, porque si nuestra oración diaria es la repetición de la de ayer y de la de hace 2 días y de la de hace 3 días, y solo repito y repito y repito, yo tengo que revisar mi oración, porque el Espíritu Santo todos los días da palabras nuevas, da una oración nueva. Bendito sea Dios. Hoy celebramos la fiesta de Jesús, sacerdote, eterno sacerdote. Jesús no perteneció a la casta, a la tribu sacerdotal. No fue descendiente ni de Aarón ni de los levitas, pero fue el único que celebró el sacrificio que nos trajo la salvación. Por eso es el sacerdote. Nadie ha podido hacer esa celebración, solo Jesucristo. Jesús fue un laico como nosotros. Ya lo dije, no perteneció a las tribus sacerdotales, pero un laico que vivió de acuerdo a lo que Jesús quería enseñar y tomó opciones de vida. Mucha gente se pregunta por qué no se casó. Pues porque si lo hubiera hecho, no hubiera podido ser un predicador itinerante, porque hubiera tenido que vivir al amparo del pater de la familia y tenía que estar ahí para responder por su familia y no podía irse, no podía moverse y dejar a su esposa e hijos solos. Por eso no se casó, porque a la luz del judaísmo, el hombre que tiene familia no puede irse de la casa, tiene que permanecer ahí. Y él, comprometido con la misión que el Padre le envió, no podía tomar una decisión que le obstruyera esa misión. ¡Qué enseñanza! Porque nosotros a veces no queremos asumir nuestras misiones, las diversas que Dios nos ha dado en cada estado de vida, o las dejamos tiradas después de que nosotros mismos hemos tomado decisiones que nos han comprometido con ellas. Por eso no se casó. Y es el sacerdote, ya lo mencioné, porque fue el único que celebró el sacrificio para la vida eterna. Y en ese sacrificio, que fue la primera parte en la mesa de la última cena, pero que el sacrificio se va a llevar en el Calvario, nos ganó la vida eterna, nos ganó la redención de los pecados, como ningún sacerdote lo puede hacer. Solo Jesús, solo Jesús. Ven Espíritu Santo. Recordemos que nosotros tenemos el sacerdocio bautismal y eso también nos permite algunos actos en favor de la comunidad. Orar. No podemos celebrar todos los sacramentos, pero hay algunas permisividades que nos hace o permisiones que nos hacen en razón de ese sacerdocio bautismal. Y por eso celebramos en nuestra casa, en nuestro ambiente, como lo hace el sacerdote, enseñándonos la palabra y también viviendo esos pequeños sacrificios comparados con el de Cristo,
que tenemos cada uno de nosotros por la vida, por las situaciones temporales, pero que unidos al de Cristo van a hacer mucho bien a nuestra vida y al de nuestra familia. Ven Espíritu Santo a enseñarnos a orar, a hacer vida esa oración de Jesús en nuestra vida. Ven Espíritu Santo a revelarnos, a hacernos vivir ese amor de Dios, que es Padre nuestro, que es Padre de todos. Ven Espíritu Santo, motívanos para dar ese sí al señorío de Jesús y el reino de Dios llegue a nuestra vida. Ven Espíritu Santo para no temer, para ponerte nuestras situaciones temporales ante ti, ante Dios. Ven Espíritu Santo y danos la fuerza para perdonar, porque la gracia ya está dada. Tú que eres Dios estás en nosotros y nos das la fuerza para hacerlo. Empújanos Espíritu Santo. Haznos conscientes que los únicos que vivimos tristes, amargados, enfermos por la falta del perdón somos nosotros. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre poderoso de Jesús y ora en nosotros con esos gemidos inenarrables que solo Dios puede reconocer y entender. Ven Espíritu Santo, hoy le rendimos honor y gloria a nuestro sacerdote, Jesús, el que se ha sacrificado para la eternidad nuestra. Hoy te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Que tu amor nos ilumine para hacerlo benéfico para nosotros y para toda la humanidad, entendiendo y atendiendo tus enseñanzas. Ven Espíritu Santo.